Canal 102. Conectados con vos. Conectados con vos. Hola, bienvenidos a Cali Bonita, un programa en el que destacamos y fortalecemos nuestro sentido de pertenencia a través de diferentes temas, de expresiones culturales, expresiones artísticas y en esta oportunidad de expresiones históricas, porque vamos a hablar de una fecha determinante para la capital del Valle del Cauca, 7 de agosto de 1956. Una fecha marcada por el dolor, por la tragedia, pero también por la solidaridad y la esperanza. Bienvenidos. Comenzamos entonces con Cali Bonita. Estamos en el Museo Muli. Ya les voy a contar a qué hace referencia el nombre, o que sea mejor la directora quien nos cuente. Y también le damos la bienvenida a Carolina Jaramillo. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí invitados en el museo. Pues estamos felices de que más gente pueda conocer nuestro espacio, que puedan conocer la historia de nuestra ciudad. Y el MULI se llama porque es Museo Libre de Arte Público de Colombia, porque estamos en toda la ciudad, en un municipio, en todo el Valle del Cauca o aquí en un edificio patrimonial como lo es el edificio de la antigua estación del tren. Incluso pensado desde un concepto de museo a cielo abierto. Así es, somos un museo de cielos abiertos porque la idea es que resignificamos los territorios llevando el museo a la gente. Nuestro lema es: no llevamos la gente al museo, llevamos el museo a la gente. Entonces encontramos esas ciudades de nuestra ciudad, de nuestros municipios, del Valle del Cauca, que necesitan ser sanados y resignificados, y buscamos una estrategia a través de la creación de un pabellón del museo para que se convierta en arte y se transforme el comportamiento de las personas frente a ese lugar. Siempre que hablamos de un museo, Carolina, a veces la primera referencia la relacionamos con un lugar estático, pero resulta que al recorrer Muli nos damos cuenta que estamos frente a un espacio dinámico, un espacio muy interactivo en el que podemos conocer parte de nuestra historia y podemos también identificarnos como si fuera un reflejo, un espejo de esta sociedad. Así es, el MULI lo que busca es contar la historia de Cali a través de las historias de barrio. Tenemos muchos tesoros ocultos en la ciudad, como por ejemplo este edificio, que durante más de 2 décadas estuvo cerrado para el público, y aunque es patrimonio nacional, la gente a veces... yo le digo, mire, quedamos en el edificio de la antigua estación del tren, y me dice, ¿eso dónde es? Y entonces les mando la foto y dice, ¿dónde es? Y uno dice, un edificio tan grande, tan bello, patrimonio, lo volvimos un no espacio en nuestra rutina de la ciudad. Entonces, lo que hacemos es encontrar cuáles son esos tesoros ocultos de la ciudad, resignificarlos, contar su historia a través del arte, de poder con la misma comunidad reconstruir esa historia que nos hace lo que somos desde nuestro arraigo cultural, esa multiculturalidad, pero sobre todo entender cómo esa historia que es general se vuelve particular a partir de las personas que viven en los barrios o en los sitios. Le sumo algo más, Carolina, a las bondades del museo, y es que hay construcción de tejido social, hay aporte a la construcción de una nueva y mejor ciudadanía a través de generar oportunidades. Así es, nosotros a través de nuestros programas, productos y servicios, fuera de tener este espacio con exposiciones permanentes como la del 7 de agosto de 1956, tenemos otras que son itinerantes para que los artistas nuevos puedan tener un espacio y contar su historia artística. También tenemos esos programas que van a territorio, que podemos construir nuevas obras de arte, que podemos construir como por ejemplo lo que estamos haciendo en este momento en los puentes de Zarzal, del Milagroso de Buga, vamos a terminar el puente de la Dolores de Palmira, acabamos de terminar una escultura en Buenaventura, vamos a hacer el colibrí en la Manzana del Saber, y esos proyectos están
con un contenido social, no solamente por resignificar ese territorio, sino la capacidad de empleabilidad y de desarrollo de habilidades blandas y duras que podemos otorgar a las personas que entran a ser parte del proyecto. Qué bueno. Finalmente, y ya para dar paso a la exposición del 7 de agosto de 1956, para que usted también nos dé un contexto y un abrebocas de lo que significó esta fecha de tragedia, de dolor, pero también podríamos decir de resiliencia, de esperanza, de fe y de visión, de proyección. Seguramente está muy relacionado también con la misión del museo. Claro que sí, es que cuando nosotros llegamos a este espacio, al edificio, empezamos a encontrar su historia y recogimos toda esta información de este evento que nos surgió, pues nosotros los caleños tenemos muy mala memoria y a veces es bueno y a veces es malo, porque se nos olvida, por ejemplo, reconocer la labor de esos héroes que fueron los bomberos, la policía, la gente que estuvo ayudando en un evento que fue tan duro que hubo más muertos en este evento que en las Torres Gemelas, que justamente ahorita estamos casi de aniversario de esa tragedia mundial, y los bomberos de las Torres Gemelas son unos héroes, en cambio nuestros bomberos no. Aquí a veces vienen los parientes y les decimos, pues les contamos la historia y dicen, ay sí, mi abuelo fue allí, pero como si hubiera sido algo menor. Y no, Cali sufrió una tragedia que nosotros no alcanzamos a dimensionar, que no entendemos, y Cali se cubrió de esa sombra, pero la solidaridad, ese arraigo y esa berraquera que tenemos de resiliencia caleña hizo que pudiéramos sobresalir y salió de allí una gran oportunidad para que salieran cosas lindas como la Feria de Cali, como la reconstrucción de los nuevos barrios, el hundimiento, el primer hundimiento que es donde está la cruz. ¿Sí? Allí ese fue el primer hundimiento de Cali, trajo también desarrollo. A través de ese evento, muestra cómo a través de una tragedia pues uno puede sacar oportunidades para levantarse y seguir adelante y brillar con más fuerza. Claro que sí, y usted sí que ha brillado a través de sus obras, de su proyecto de vida. Muy amable, muchas gracias. Ahora sí damos paso entonces a esta exposición que nos permitirá, ya les decía, ingresar en una especie de máquina del tiempo. Y también lo dije hace algún momento, porque el pasado es presente cuando no se olvida. Muy amable, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y bueno, a disfrutar este recorrido. Ya saben, todos tienen que venir al Muli a conocer esta experiencia. Sí, señores. Comenzamos entonces en Cali Bonita. Les decía hace algún momento que vamos a ingresar en una especie de máquina del tiempo a partir de fotos, de recuerdos, de diferentes elementos, y vamos a irnos a una época y a una fecha determinante en la historia de la capital del Valle del Cauca, que marca la historia, por supuesto, de un antes y un después, 7 de agosto de 1956. Lo vamos a hacer a través del Museo Muli. Bien, vamos a conversar entonces con usted, Magali Delfín. Bienvenida a Cali Bonita. Mucho gusto, gracias. Usted es investigadora educativa del Museo Muli. Bienvenida a este programa. Bien, gracias. Bienvenido también al Museo Muli. Comenzamos entonces Claro con este sí. recorrido, ¿le parece? Sí, claro. Vamos. Bueno, Magali, antes de hablar de la exposición relacionada con el 7 de agosto de 1956, vale la pena destacar este lugar, características, dónde nos encontramos, y entre otras cosas está muy relacionado con historias de fantasmas, con historias paranormales. sí, nos encontramos en el edificio de la antigua estación del ferrocarril. El espacio donde se encuentra el Museo Muli es un espacio que estuvo abandonado durante 19 años y digamos que hay muchas narrativas de fantasmas. En los pisos, en el sótano, en el piso 1, 2 y 3, sobre todo en el piso 3,
se siente mucho la actividad paranormal a través de nuestros códigos QR de las exposiciones. Sí. Ustedes escanean el código y pueden escuchar algunas narrativas de personas de la memoria viva, de ese testimonio vivo de las personas que han vivido actividad paranormal ahí entre nosotros, los trabajadores del MULI. Hace poco nosotros estábamos haciendo el montaje de una exposición. ¿Le ha pasado a usted Me ha directamente? pasado, ¿Qué sí. le pasó? Alrededor de las 7 de la noche, iban 6, 7 de la noche. Estábamos en la oficina y estaban unos chicos en el montaje y ellos me llamaron que se escuchaban el llanto de unas niñas y las voces de algunas personas, y yo les dije, no, pero es que puede ser que sea del estacionamiento. Y ellos me llevaron hasta la sala, y cuando llegamos a la sala, pues no miramos en el estacionamiento y no había nadie, y realmente escuchamos las voces de las personas que lloraban en la sala y las voces de las mujeres que hablaban, y realmente literalmente se nos pararon los pelos, y salimos súper asustados desde allí. Desde allí ninguno nos quedamos solos en la oficina o en el museo, ya cuando son las 6 de la tarde y vemos que todos salimos y el último sale corriendo, porque pues ya sabemos que así... Menos mal que todavía no son las 6. Que no son las 6, pero sí. Estamos a buena hora. Sí, nos asusta. Ok, y ahora sí le damos paso al 7 de agosto de 1956, porque estamos hablando de una situación trágica, dolorosa para Cali, pero que vale la pena recordarla porque también a partir de ahí le significó un progreso para la ciudad. Correcto. Entonces, este túnel que está acá, digamos que está toda la narrativa de fantasmas. Los invito a pasar al túnel. Se puede seguir, se puede ¿verdad? seguir. Ok, Pues, mientras usted nos va relatando de qué se trata. Entonces, digamos que se dice que este túnel viene desde Chipichape hasta las antiguas bodegas del ferrocarril. Nosotros estamos como en el centro del túnel. Sale hasta la ala norte del edificio, y muchas personas nos han dicho que pudiese estar vinculado con unos túneles que recientemente se descubrieron en el CAN. Entonces, cuando se hizo la limpieza de estos túneles, se consiguieron cartuchos de dinamita que dicen, muchas personas pensaban o lo asociaban a la explosión del 7 de agosto, pero también hay personas que dicen que pueden estar asociados a los mineros que extraían el carbón y el balastro de las minas del ferrocarril de Siloé para las calderas del ferrocarril. Y bueno, acá si entramos a lo que es la exposición del 7 de agosto de 1956, digamos que es la única exposición permanente que hay sobre este hecho en toda la ciudad. ¿Y por qué en este edificio? Porque de alguna manera fue testigo de los hechos que sucedieron el 7 de agosto de 1956. Es que fue en esta misma zona. Fue en Magali. esta misma zona, a escasos metros del edificio, y casualmente, pues ya cuando el edificio ya estaba operando y ya estaba inactiva la estación de la 25, la primera estación del ferrocarril. Entonces, ese día de acá podemos ver un registro fotográfico inédito que es cortesía de la Biblioteca Departamental. Está el reloj que marca la hora en que ocurrió la explosión del 7 de agosto. Vamos a enfocarlo aquí. Miren, esta es una fotografía única, entre otras cosas, ¿verdad? Bien. Y está acompañada, o vemos el personaje principal es un bombero. Un bombero, que son esos héroes anónimos de la ciudad. A través de esos elementos estamos recapitulando, estamos recordando esa historia. ¿Cómo avanza entonces? ¿Cuál es la siguiente parte de esta exposición? Bueno, la exposición del 7 de agosto de 1956 está concebida en 3 momentos. El primer momento es como el momento de la explosión, el momento de la tragedia, cómo quedaron esas casas devastadas. Es como una reinterpretación del momento. Hay algunas imágenes, registros fotográficos que narran un poco cómo quedó el lugar luego de la explosión. Acá, en el primer momento, podemos ver el antes y el después de la tragedia. Esta es una vista aérea, esta es la estación del ferrocarril, la extinta estación del ferrocarril de la 25,
la calle Las Palmas, el hundimiento de la 25, que fue un cráter de 25 de diámetro y 8 metros de profundidad, que se abrió producto de la explosión y que fue el primer hundimiento de la ciudad, y a escasos metros está la cruz en conmemoración de los fallecidos de la explosión. Es decir, que ese hundimiento que hay en la 8ª con 25 Ajá. fue producto de esa explosión. Sí, correcto, y fue el primer hundimiento que se formó en la ciudad. Y así de fuerte fue, Magali, porque Sí. dicen que se escuchó hasta en Palmira. Sí, o en municipios dicen aledaños. que la explosión no solamente se escuchó en Palmira y en los municipios aledaños, sino que en Jamundí y otras zonas cercanas a la ciudad, y que también hubo un sismo producto de la explosión, que se fue la energía, que las personas salían corriendo desnudas a la calle porque no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Creían que era el fin del El mundo. fin del mundo, y en ese momento, pues digamos, no teníamos Instagram, que enseguida en vivo tú decías, bueno, mira, ocurrió, había muy poca información y mucho caos para ese momento. Aquí tenemos algunas notas de prensa también del momento de la explosión. Digamos que para ese momento pues había censura de prensa y no Sí. era mayor la información que se tenía al respecto. De por sí el país ya estaba atravesando por una etapa bastante crítica, una etapa de transición. Estábamos hablando de una situación política muy dinámica en Colombia, y pues llega esta situación que cambia la historia de Cali. Correcto, sí. Sí, digamos que esta tragedia pues marcó el corazón de los ciudadanos. Como tú lo dices, el país venía sufriendo pues viviendo una dictadura. Y esta tragedia, aunque marca el corazón de los ciudadanos, también marcó un antes y un después. Sí. Marcó el momento en que inicia el progreso de la ciudad. Entonces, la feria de Cali, el carnaval, para ese momento la feria duró 40 días, hubo 40 días de feria, y era como una forma de que las personas pues se aliviaron un poco de ese momento tan duro que vivió la ciudad. Sin embargo, hemos tenido aquí personas que dicen que nunca olvidan y que en su corazón siempre llevan digamos, ese recuerdo. Ese recuerdo de lo una que fue forma esa tragedia. Muy fuerte. Sí. Aún humeantes, nuestro camarógrafo capta estas impresionantes escenas donde se puede apreciar la magnitud del desastre por las ruinas producidas en un sector que cubre 8 manzanas totalmente destruidas de la capital del Valle del Cauca, donde se produjeron pérdidas materiales calculadas en muchos millones de pesos. Y llegamos hasta esta parte de la exposición que nos habla de la solidaridad, los ojos del mundo puestos en Cali. Sí, ciertamente este es el segundo fragmento de la exposición, y es el momento de la solidaridad donde el mundo entero en ese momento fue la tragedia más grande de Latinoamérica, Sí, que claro. se dio, y si se quiere mundial. Hubo más fallecidos inclusive que las Torres Gemelas, y países como México, la Unión Soviética, la Unión Europea, Canadá, Venezuela, entre otros, digamos que dieron aportes en dinero y en especias para apoyar a las víctimas de la tragedia del 7 de agosto. Por ejemplo, el gobierno de Canadá donó los recursos para construir el barrio de Agua Blanca, donde están las famosas casitas de lata. Y Venezuela en ese momento donó el conjunto residencial República de Venezuela, que todos conocemos acá como el venezolano. Que tiene una historia bastante particular, Magali, ¿Qué? muy relacionada obviamente con el hermano país. Sí, que tiene una historia muy particular, y resulta que ese conjunto residencial son 9 edificios que se llaman el 23 de enero. De los 9 edificios, el venezolano es el número 8, y en Venezuela está vacío el espacio donde va, o sea, está el lugar del edificio número 8, con una placa que dice que es en conmemoración, que es donado al gobierno de Colombia para apoyar a las víctimas de la tragedia del 7 de agosto de 1956.
¿Estas fotografías de qué nos hablan? Estas fotografías nos hablan de esos momentos de la solidaridad donde personas de diferentes países del mundo, ONG, la Cruz Roja, presidentes, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se dieron cita en la ciudad de Cali para apoyar a las víctimas de las tragedias del 7 de agosto. Fueron días incansables buscando recuperar vidas humanas y pues apoyar recogiendo los escombros de las tragedias, ayudando a las familias que perdieron su núcleo familiar completo, sí, sus enseres, sus viviendas, todo. De hecho, no hay una cifra exacta, incluso, no. Aún así las investigaciones continúan, sí, porque no hay una cifra exacta de víctimas fatales, de víctimas lamentables. No hay una cifra exacta y de hecho se dice que en el cementerio central hay más de 3.700 cráneos, alrededor de 3.700 cráneos de las víctimas de la explosión del 7 de agosto que no fueron reconocidas, es decir, que como un 10% de los fallecidos pudiesen haber sido reconocidos. Los pocos cadáveres que son identificados reciben cristiana sepultura, mientras que los demás en pedazos son depositados en fosa común. Estamos en la segunda parte de esta exposición, ya viene la tercera parte, sí, que seguramente nos hablará de qué. La tercera parte de la exposición nos habla un poco acerca, es como la reflexión de este hecho y cómo a partir de una tragedia, pues una ciudad, un país, una comunidad renace e irónicamente este hecho trajo progreso para la ciudad de Cali. Y nos habla también de una persona emblemática para la capital del Valle del Cauca. Que fue el padre Galvis. El padre Galvis, ¿cómo no recordarlo? Llega a decir un hombre de sotana, un hombre solidario, y yo podría decir que la imagen de esta fecha trágica, de dolor, pero que también le permitió a la ciudad trascender. Sí. De eso vamos a hablar entonces más adelante porque ya viene la tercera parte de esta exposición en el Museo Muli. Hoy estamos en Cali Bonita. Parte final de este programa especial de Cali Bonita, hoy cuando estamos desde el Museo Muli recapitulando, haciendo o ingresando mejor a una máquina del tiempo y llegar a 1956, 7 de agosto, lo que le significó a la ciudad esa fecha. Hablábamos hace algún momento, Magali, sobre una personalidad, el padre Alfonso Hurtado Galvis. Correcto. Bueno, esta última etapa o esta tercera etapa donde finaliza la exposición es como el momento de la reflexión. Digamos que la explosión del 7 de agosto de 1956 fue una tragedia muy cruenta que marcó el corazón de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo motorizó el progreso de la ciudad. Nace la Feria de Cali, en el año 57 duró, después el año siguiente duró 40 días la feria, ¿sabían eso? Nacen los carnavales en Cali y de alguna manera dio pie a los Juegos Panamericanos y a Cali como la ciudad deportiva de Colombia. Entonces vamos a ver algunas imágenes también de lo que fue el día de la tragedia, el día después de la tragedia, un año después de la tragedia y el aniversario de la tragedia. Y un icono muy representativo de ese momento es el padre Hurtado Galvis, que fue testigo de la tragedia y que tuvo que ayudar a personas también que fueron víctimas de la tragedia del 7 de agosto. Sí, señora, se dice que él estaba en pijama en esos momentos, que se alcanzó a poner la sotana y así salió a ayudar a la gente. Y ayudó a nacer a un bebé que de hecho su madre estaba bajo los escombros, ayudó a nacer y el bebé murió en sus brazos porque no tenía manera de cortarle el cordón umbilical. Y también relata él que venía un hombre en calzoncillos, completamente desorbitado, con un arma en la mano,
y le dijo que pues que había perdido todo, la familia, que no tenía nada, y se dio un balazo, se suicidó frente a él, y a partir de ese momento él dice que él más nunca volvió a ser el mismo, que esta tragedia marcó un antes y un después en su vida absolutamente. Y como estas miles y miles de historias emergieron en el marco de esa fecha, como también emergieron, se dice, por ejemplo, Sí. las bóvedas del cementerio aquí muy cerca. Sí, para el momento de la explosión del 7 de agosto del 1956 resulta que pues no solo fue la onda expansiva de la explosión, sino que también hubo un sismo, y eso produjo que las bóvedas salieran a la superficie y se salieran los cuerpos de los fallecidos. Pero también se dice, hay muchas historias que narran que uno de los motores de los carros, de los camiones que traían la dinamita con la que ocurrió la explosión, impactó contra el cementerio central, contra los nichos, contra las bóvedas del cementerio central. Muy bien. Parte final entonces, ¿cuál sería el mensaje de reflexión, quizá desde una mirada muy personal, usted que diariamente recorre este espacio y recorre la historia a través de fotos, de recuerdos, de elementos? ¿Qué le podemos decir a toda nuestra audiencia? Pues la invitación es a venir a conocer esta exposición del 7 de agosto de 1956, que es la única exposición permanente que se encuentra en la ciudad de Cali, y a conocer un poquito más de la historia de la ciudad. Hay personas en la ciudad de Cali que llegan aquí y dicen, wow, yo no conocía este lugar, no conozco acerca de la tragedia, no solo de Cali, sino nacionales como tal, y la invitación es a venir a conocer un poquito más del Cali viejo y de la historia de nuestra ciudad. Sí, señora. Mire, es una manera de honrar la memoria. Se dice que el pasado es presente cuando no se olvida, y qué bueno recordar ese pasado, y seguramente pensar que a partir de una tragedia también surgen cosas buenas, surge la esperanza, surge la fe, surge el desarrollo, surge la construcción de una mejor ciudadanía, y surgen también diferentes expresiones culturales y artísticas, como este espacio en el que nos encontramos. Se da la oportunidad también para agradecerle a su directora Carolina Jaramillo, que ha forjado a hombro, podríamos decir, esta iniciativa, y vale la pena destacar. Muy amable, muchas gracias. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Les recordamos que ustedes pueden continuar a través de nuestras redes sociales, @canal 102 Cali, y seguiremos con más Cali Bonita en un próximo capítulo.